Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy también Dios permite este domingo muy precioso para poder estudiar la palabra de Dios. A pesar de que estamos pasando por los tiempos difíciles por el coronavirus, pero Dios siempre quiere darnos su sabiduría, su poder, su gracia, su amor a través de la palabra de la Biblia. Así que Dios permite este domingo para poder estudiar, escuchar la palabra de Dios muy preciosa. Entonces, hoy también escuchen atentamente, por favor, abriendo nuestros corazones y oídos. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios Padre, quien creó los cielos y la tierra, Santo misericordioso, nuestro eterno consolador, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios, por tu gran amor. Gracias por permitirnos este día del Señor para poder escuchar tu palabra muy preciosa, a pesar de que estamos en la situación muy difícil por el coronavirus. En este momento, así nos reunimos ante Dios y en Cristo ante tu palabra. Bendice cada hermano con tu palabra, tu gran amor y la gracia. Enséñanos las palabras que necesitamos y ayúdanos a poder comprender tu buena voluntad, abriendo nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Guíanos con tus enseñanzas, haciéndonos crecer para dar abundantes frutos de tu agrado. Para esto, protégenos y guíanos de este riesgo del coronavirus. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos, capítulo 17, versículo 14 al 15. El texto principal de hoy, Salmos, capítulo 17, versículo 14 al 15. Salmos 17, 14 al 15. Si lo tienen, leamos juntos. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aun sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esto es el texto principal de hoy. Hoy también recibiremos las enseñanzas muy importantes a través de la palabra de Dios, muy preciosa. Como sabemos, este año 2020 ha empezado con gran dificultad el coronavirus, ¿no? Así que todo el mundo sufre mucho hasta ahora. Por lo tanto, hoy pensemos juntos en qué corazón y qué forma de la vida son adecuadas ante Dios, siendo los cristianos, especialmente en estos tiempos muy complicados y peligrosos, ¿no? Aquí en Salmos capítulo 17, arriba está escrito un título en la letra chiquita, dice oración de David. Letra chiquita, oración de David. Entonces, este capítulo 17 es la oración de David. Se dice que el trasfondo del tiempo
momento en que se escribió este salmo es cuando David fue perseguido por Saúl. Hay también otro punto de vista en el que se dice que fue el tiempo cuando David fue perseguido por Absalón, su hijo. Pero generalmente se considera que es el tiempo cuando era perseguido por Saúl. De todos modos, podemos decir que es el Salmo de David, el cual es una oración y poema hacia Dios, mientras pasaba por un momento muy peligroso de riesgo de muerte, miserable, injusto y triste, ¿no? Es decir, si vemos el contenido del capítulo 17, podemos entender cuál fue el corazón de David hacia Dios en el tiempo de sufrimiento. La Biblia presenta al David como una persona quien está de acuerdo con el corazón de Dios. Sabemos, ¿no? Es decir, cuando averiguamos el corazón de David detalladamente, a la vez podemos entender el corazón y la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios permitió que haya sido escrito este corazón de David en la Biblia y está dando su enseñanza a los cristianos de nuestra época hasta nosotros, ¿no? Los cuales están pasando por tiempos difíciles. ¿Qué es lo adecuado ante Dios? Es en tales momentos, ¿no? En el texto principal que leímos aparece la palabra satisfecho. Entonces, vamos a averiguar con qué cosa David estuvo satisfecho en aquellos tiempos muy difíciles y dolorosos. A la vez, pensemos seriamente en que yo, como un cristiano, ¿con qué cosa estoy satisfecho en estos tiempos difíciles, como ahora, comparando con el corazón de David? Todos los hombres tienen deseo carnal, ¿no? Porque tenemos el cuerpo. Eso es lo que estudiamos siempre en el seminario de la Biblia. Debido a que tenemos el cuerpo, deseamos satisfacer lo que quiere nuestro cuerpo, ¿no? Queremos comer, dormir, hacer, disfrutar y estar siempre cómodos cuando lo que queremos. Por lo tanto, las personas siempre viven para que satisfagan sus deseos carnales, enfocando solo ese punto en todas sus vidas. En el texto principal explica qué cosa siguen tales personas. Aquí, versículo 14, Salmos 17, versículo 14, dice así: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Aquí, en el versículo 14, explica bien lo que los mundanos que no tienen ninguna relación con Dios están siguiendo y con lo que están tratando de estar satisfechos. Aquí aparece la frase en esta vida. Es decir, los mundanos. Los mundanos consideran que solo este mundo es todo. Por eso viven enfocándose en las cosas de la tierra, nada más, ¿no?
Pero podemos decir que eso es un pensamiento muy peligroso y también muy miserable. ¿Cómo piensan ellos? Si no hay mundo, no hay mundo después de la muerte y este mundo lo es todo, la gente no tendría ninguna razón para ser buena, digna y correcta, ¿no? Es decir, ellos piensan que no hay problema en vivir haciendo todo lo que quieren de cualquier manera. ¿Por qué? La muerte es el fin y no habrá nada después de la muerte. Este pensamiento es muy peligroso, ¿no? Entonces, pensemos, ¿qué le pasaría? ¿Qué le pasaría con este mundo si todos en el mundo vivieran con ese pensamiento? ¿Qué pasaría? Quizás se convertiría en un mundo caótico, ¿no? Caótico, en medio de innumerables crímenes y corrupción moral, ¿no? Pero lamentablemente, es cierto que el mundo en el que vivimos ahora se está volviendo cada vez más confuso a medida que cada vez hay más personas así. Muy lamentable. Debido a que ese pensamiento que esta vida en esta tierra es todo, es una negación fundamental de Dios, Dios mismo, conduce a una corrupción extrema y a un aumento de la delincuencia, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que Dios ciertamente ha juzgado tal mundo y revelado siempre su voluntad en la historia. Así era la gente de la época del diluvio de Noé y la de Lot, ¿no? Y ellos recibieron el gran juicio de Dios. Busquemos la Biblia, San Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30. San Lucas 17, 26 al 30. Yo voy a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta es la advertencia muy aterradora que la Biblia nos dice. Pero, muy lamentablemente, las personas de la época de Noé y Lot no entendieron absolutamente la palabra de advertencia de Dios. Porque ellos habían pensado que esta vida y este mundo eran todos. Habían pensado así. Solamente pensaron lo que comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar, construir, es todo en la vida, ¿no? Y vivieron así, de esa manera, no teniendo ninguna relación con Dios, muy lamentablemente. Y por eso, finalmente, fueron destruidos. Sabemos esta historia. Pero pensemos, ¿cómo está nuestra época? ¿De qué forma
¿De qué forma estamos viviendo ahora ante Dios? Reflexionemos. En la Biblia, Jesús nos está advirtiendo que las personas de los postreros días viven de la misma forma como los que vivieron en la época de Noé y de Lot. Está advirtiendo a nosotros. Y ahora es el tiempo de los postreros días, que está muy cerca de la segunda venida de Jesús. Sabemos claramente que a través de los cumplimientos de las profecías y numerosas evidencias de la Biblia, nuestra generación es el tiempo de la segunda venida de Jesús, la cual es la última época. Sí, podemos saber muy claramente a través de la Biblia. El Señor advierte a través de la Biblia que las personas de nuestra época vivieran de la misma manera que en la época de Noé y Lot, y que así serían destruidos cuando sea la segunda venida de Jesús. Una advertencia muy aterradora. Quizás se puede decir que nuestra época es la época en la que la gente está negando a Dios más fuertemente que en la época de Noé y Lot. Quizás puede ser. Y viviendo una vida muy lejos de Dios, nuestra época. ¿Saben ustedes? Richard Dawkins, un evolucionista y ateo de Inglaterra, es muy famoso, mire, es muy famoso. Miren, él es Richard Dawkins, él es muy famoso por negar públicamente a Dios al usar su propio dinero para la publicidad en los autobuses así. Miren esta foto. Aquí la frase que él usó en el autobús, refleja muy bien los corazones y pensamientos de las personas de nuestra época. Aquí dice así: There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. ¿Sí? En español, probablemente no hay Dios. Ahora dejemos de preocuparse y disfrutemos nuestra vida. Dice así, ¿no? Ah, qué lamentable, ¿no? Esto es el pensamiento de la persona de nuestra época. Y si miramos las escenas de nuestra época, podemos entender muy fácilmente que hay muchas personas que viven solamente para sus deseos carnales. ¿Por qué? Ellos piensan que esta vida es todo y no hay Dios, como dice esta frase, ¿no? Pensemos, en realidad, podemos entender esa situación que la gente que no tiene ninguna relación con Dios vive de esa manera. Podemos entender esto. Pero, si miramos lo que las personas que dicen en sí mismo que creen en Dios, dice así, creen en Dios, son las cosas mundanas, de la misma manera que los mundanos. Podemos decir que nuestra generación es la última época, tal como dice la Biblia. Indudablemente, sí. De nuevo, busquemos la Biblia. Salmos 17, 14. Salmos 17 y versículo 14. De nuevo, yo voy a leer. De los hombres con tu mano, oh Jehová,
de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Debido a que los mundanos piensan que este mundo es todo, viven solamente para llenar los deseos del cuerpo, ¿no? Ellos son las personas que viven solamente con el mayor propósito de su vida para llenar su vientre, aquí dice, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Aquí, la palabra tesoro se refiere a todas las cosas del mundo, las cuales Dios nos dio por su gracia. Es tesoro, ¿no? Por ejemplo, el sol, la tierra, el aire, el agua, etcétera. Todas las cosas que Dios le dio a todos los humanos. Entonces, a través de todo eso, tenemos que descubrir a Dios creador y vivir una vida que responda a la gracia de Dios. Todo esto son gracia de Dios, ¿no? Pero muy lamentablemente, ellos, mundanos, están tratando de llenar su satisfacción carnal a través de ellas, estas cosas. Busquemos en la Biblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 18 al 19. Filipenses, capítulo 3, versículo 18, 19. Si lo tienen, leamos juntos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí explica bien el aspecto de los mundanos, que no tienen ninguna relación con Dios. Tal como dice la Biblia, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Y su Dios es su propio vientre. Aquí la Biblia dice así, ¿no? Y son las personas que viven solo para sus propios deseos y satisfacciones carnales. Y también la Biblia dice que su gloria es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Podemos decir que ahora es una época en la que no consideran un pecado vergonzoso como un pecado vergonzoso realmente. Más bien, las personas consideran esos pecados como si fuera algo glorioso. Y así que se jactan con estos pecados vergonzosos, ¿no? En estos días, si vemos teles, YouTube, Facebook, podemos encontrar lo que las personas transmiten, un contenido vergonzoso, incluso pecados tan terribles y muy malos, ¿no? Podemos ver. Y también que la audiencia se entusiasma con ellos en nuestra época. Ahora muy raramente, ¿no? Ahora muy raramente los pecados que se consideraban muy vergonzosos en el pasado, en estos días, las personas los consideran más bien como algo que da orgullo. Y como si los pecadores
fueran estupendos y tuvieran capacidades. Qué raro, ¿no? A pesar de que la vida que no tiene ninguna relación con la Biblia en sí es pecado al comienzo, ¿no? Las personas consideran en los que viven conforme a la Biblia como son tontos e incompetentes, ¿sí? En estos días, en nuestra época. Dice, solo piensan en lo terrenal, dice la Biblia. Solo piensan en lo terrenal. El enfoque de todas sus vidas mundanos no es lo celestial, sino las cosas terrenales. A través de los aspectos de nuestra época, estamos viendo y experimentando lo que tales personas están aumentando más y más en estos tiempos. De nuevo, busquemos la Biblia. Salmos 17, 14. Salmos 17, versículo 14. Salmos 17, versículo 14. También yo voy a leer. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Y aquí dice, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Esto también, un aspecto de los mundanos. Y son los que están satisfechos con sus hijos. Los sacian y les pasan el resto de sus riquezas, ¿no? Si vemos nuestra generación, podemos saber que hay muchos padres que consideran a sus hijos como un ídolo. Sí, hay muchos. Es algo muy obvio que amar a su propio hijo y es una obligación también para los padres, para amar a sus hijos, ¿no? Pero lo que dice en este versículo es que los hijos están tomando el lugar de Dios, el lugar de Dios. Eso es un error, ¿sí? Un error muy serio y grande. Para los hombres, lo normal es que satisfacerse con Dios. Sin embargo, hay muchas personas que tienen hijos que ocupan el lugar de Dios. Y ellos viven así, contentos con esa condición. Es algo muy equivocado, ¿sí? El lugar de Dios. La verdadera satisfacción ante Dios para los hombres es conocer a Dios exactamente y que sus hijos también lo conozcan y se conviertan en el Hijo de Dios. Esto es la verdadera satisfacción para los hombres. Eso es lo que los padres tienen que hacer a sus hijos primeramente. Para hacer esto, la vida de los padres debe estar satisfecha con Dios para que así ellos puedan predicar a Dios a sus hijos correctamente. Seguramente Ana amaba mucho a Samuel. ¿Por qué? Él era un hijo precioso que obtuvo después de hacer una oración ferviente, ¿no? Pero ella no vivía estando contenta solo con su hijo. Ella ofreció a su hijo Samuel a Dios, según su voto, ¿no? Y entonces,
él se convirtió en un gran profeta de Israel. Si su hijo hubiera ocupado el lugar donde Dios debería estar para Ana, ella no podría ofrecer a su hijo para Dios. Más bien, ella sabía exactamente que Dios está ocupado en su vida, no su hijo. Por lo tanto, pudo confiarle su hijo a Dios con gusto. Sabemos esta historia, ¿no? Busquemos en la Biblia, primero de Samuel, capítulo 1, versículo 26 al 28. Primero de Samuel 1, 26 al 28. Yo voy a leer. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Sabemos esta historia muy conocida, ¿no? Aquí, Ana amaba a Samuel, a su hijo, ¿no? Por supuesto, amaba a su hijo Samuel. Pero, como no estaba satisfecha con su hijo, sino satisfecha con Dios, ella estaba dispuesta a entregar a Samuel a Dios. Y en conclusión, podemos entender que ese tipo de vida es una forma de amar al Hijo verdaderamente. Sí, verdaderamente amar al Hijo y ser bendecido por Dios, obviamente. Al final, Dios le dio 5 hijos más a Ana y así la consoló y la hizo más satisfecha. Aquí, primero de Samuel 2, 21, primero de Samuel 2, versículo 21, si lo tienen, leamos juntos. Y vistió Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ese fue el fin feliz de Ana. Debemos conocer los principios de la vida que Dios ayuda y bendice, como la vida de Ana a través de la Biblia. Cuando nos damos cuenta de eso correctamente, podemos vivir una vida verdaderamente satisfecha. Pero, muy desafortunadamente, muchas personas en nuestra época no conocen a Dios, niegan a Dios y están satisfechas solo con cosas carnales. Pero lo que tenemos que pensar seriamente es si las personas pueden obtener una satisfacción verdaderamente por llenar todos esos deseos carnales en su vida, ¿es posible o no? Tenemos que pensar seriamente en esto. Busquemos en la Biblia, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al 3. Eclesiastés 1, versículo 1 al 3. Yo voy a leer. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí
Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, este versículo, leamos juntos. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Ese es el comienzo del Eclesiastés del Salomón. Sabemos, ¿no? Podemos decir que no había ninguna persona tan rica como Salomón en toda la historia humana. Dios especialmente le permitió a Salomón todas las cosas que los hombres pueden disfrutar y le permitió escribir Eclesiastés de esa manera. Entonces, y esa es la confesión de Salomón acerca de la vida, Eclesiastés, ¿no? Aquí, él define la vida del hombre usando la palabra vano 5 veces. Mire, aquí, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así él define nuestra vida usando esta palabra, vano, 5 veces. Entonces, podemos decir que la vida es vana, ¿no? Es decir, el hombre nunca puede estar satisfecho a pesar de que disfruten y tengan muchas cosas, como Salomón. Salomón define así. Mire, abajo, el versículo 8 dice que al hombre nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Eclesiastés dice así, Salomón tuvo 700 concubinas y 300 esposas, en total 1000, demasiado mucho, ¿no? 1000. Él tuvo muchas riquezas, hasta todos sus vasos y platos eran de oro. Así Salomón era un gran rico, más allá de la imaginación. Sin embargo, en el libro de Eclesiastés, Salomón confesó que no hay ninguna cosa que puede llenar el corazón del hombre, a pesar de que él disfrutaba de todas las cosas del mundo. Mire, esta persona. En la historia humana había un rey que se llamaba Abderramán III en el imperio sarraceno de España. Él gobernaba su imperio durante más o menos 50 años. Y no se sorprendan, él tuvo 3.320 esposas. Demasiado mucho, ¿no? Mucho más que Salomón. Y también 616 hijos. Demasiado mucho. Pero él dejó una palabra antes de morir. Así, esta palabra. Mire, solo hubo 14 días verdaderamente felices en mi vida. Esto es la última palabra de su vida. Dejó esta palabra. Solo hubo 14 días verdaderamente felices en su vida, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Entonces, se puede decir que Salomón y Abderramán también, todos en el mundo, de verdad tienen un espacio vacío demasiado grande dentro de sí mismo, que no se puede llenar con ninguna cosa. Miren esta foto. Miren esta foto también. Esta es una estatua, se llama el corazón. El corazón. ¿Cómo está? Creo que es
una obra que expresa muy bien el corazón del hombre, el cual no se puede llenar con ninguna cosa. Miren aquí, tiene un espacio vacío, muy grande. No puede llenar ninguna cosa con ninguna cosa. Es decir, tenemos que saber que nuestro corazón no se puede llenar si vivimos siguiendo las cosas del mundo, a pesar de que vemos, escuchamos y disfrutamos muchas cosas en el Adán. Sabemos Acab. Acab era el rey del norte de Israel, que gobernaba un país, ¿no? Él era un rey y tenía muchas riquezas, pero al lado de su palacio había la viña de Nabot. Sabemos esta historia, ¿no? La viña de Nabot. Y él quería tenerla y al final mató a Nabot para tener esa viña. Imaginemos, hermanos, imaginemos esa escena. Un rey de un país mató a un hombre para tener solamente una viña nomás. Así, la avaricia del hombre no tiene su fin y también ninguna cosa puede llenar el corazón vacío del hombre. El gobernador Félix, sabemos, Félix también tenía mucha riqueza, pero la razón por la que se encontraba con Pablo muchas veces era por el dinero, por el dinero. A pesar de que él era rico, continuamente quería tener más dinero de Pablo. ¿Qué dinero había tenido Pablo? Así, la avaricia del hombre no tiene fin. Busquemos en la Biblia, Hechos, capítulo 24, versículo 24 al 26. Hechos 24, versículo 24 al 26. Yo voy a leer. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. A través de Félix podemos ver la forma de la vida de las personas de nuestra época. A pesar de que Pablo era una persona que podía predicar el correcto evangelio, pero incluso Félix, después de escuchar la palabra de Dios por él, eventualmente no pudo recibir la salvación. ¿Cuál es la razón? La Biblia dice así. Mire, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, por dinero. Es muy lamentable, ¿no? Su corazón estaba lleno de las cosas que intentaban satisfacer los deseos carnales en el lugar de la palabra y la verdad de Dios. A pesar de que él era un rico muy grande, ¿no? Su codicia infinita lo llevó a rechazar la verdad. Es muy lamentable. Según la historia, se dice que este Félix fue expulsado del poder político y fue
a Pompeya, y murió por cenizas volcánicas. Mire, cuando el famoso volcán Vesubio entró en erupción, él murió así. Si él hubiera sabido la verdad y hubiera sido salvo cuando conoció a Pablo, sería muy feliz. Sí, pero muy lamentablemente, él no pudo escuchar el Evangelio porque solo tenía interés en el dinero, a pesar de que estaba junto con Pablo, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Es muy pena, muy lamentable. A pesar de que él tenía miedo de Dios, él tenía miedo de Dios, escuchando la palabra de Dios, ¿no? No pudo arrepentirse, pero no pudo arrepentirse verdaderamente, debido a que había llenado en su corazón con todos esos deseos carnales. Es muy lamentable. Así que al final se le llegó a decir, ahora vete, dice, ahora vete. Muy lamentable. Al final, perdió la oportunidad muy importante de la salvación debido a los deseos carnales infinitos. Las personas de nuestra época intentan vivir una vida de todos modos satisfaciendo sus deseos carnales como quieren. ¿Por qué? Ellos piensan que solo este mundo es todo. Entonces, si viven de esa manera, pensemos, si viven de esa manera, ¿podrían satisfacerse verdaderamente? ¿Cómo piensan ustedes? Eso no sería así. Como hemos visto, unos ejemplos prácticos y las verdades en la Biblia. Lo sabemos muy fácilmente. Por lo tanto, las personas que no tienen ninguna relación con Dios siguen solo los deseos carnales y al final mueren y enfrentan un destino miserable que cae en la destrucción eterna, que es el infierno. Sin embargo, las personas que están conectadas correctamente con Dios, o sea, los cristianos, saben exactamente qué es lo importante y qué es la satisfacción verdadera. Saben exactamente. Podemos conocer esto claramente a través de la confesión de David. Volvámonos, Salmos 17, versículo 14 y 15. Texto principal, Salmos 17, 14 al 15. Yo voy a leer. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aun sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí, David llama al nombre de Dios. Llama así, oh Jehová, Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Si vemos esto, podemos saber que David vivía en estrecha comunión con Dios. A la vez, conoce exactamente acerca de Dios y su existencia. Por eso puede llamar el nombre de Dios, Jehová.
Aunque Dios es invisible, se puede decir que su existencia fue una actualidad para David. Aquí en la oración de David, de capítulo 17, revela muy bien la forma de su vida hacia Dios. Arriba, versículo 6, Salmos 17, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Se puede decir, se puede decir que David siempre ha tenido una estrecha comunión con Dios. Y por eso sabía muy ciertamente que Dios escucharía su oración. Debido a que David mantenía bien esta relación con Dios mientras estaba viviendo su vida, pudo dar esa confesión con cierta confianza en Dios. Esta relación íntima con Dios no solamente fue una o dos veces, sino siempre se mantuvo durante toda su vida. Por lo tanto, David pudo creer muy ciertamente en que Dios lo protege siempre y por eso pudo orar así, de esa manera. Abajo, versículo 7 al 8, abajo, Salmos 17, versículo 7 al 8, también leamos juntos. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta es la confesión y la oración de David hacia Dios. Aquí usa la palabra la mano diestra. La mano diestra de Dios es la mano más poderosa del universo, la cual muestra el poder de Dios. Por lo tanto, se puede decir que uno que es cogido por esa mano de Dios es la persona más segura del mundo. Entonces, no importa qué enemigo o dificultades vengan, puede estar seguro para siempre en esa mano de Dios. Y además, la parte más sensible y débil de nuestro cuerpo es la niña de los ojos. Por lo tanto, las cejas, párpados y pestañas están protegiendo las pupilas muy cuidadosamente y delicadamente. Se dice que la velocidad en la que se cierran los párpados para proteger los ojos en un momento peligroso es extremadamente rápida, más allá de la imaginación. Así, instintivamente, nuestro cuerpo opera numerosas partes para proteger a los ojos más sensibles e importantes, ¿no? David también sabía y creía ciertamente que Dios protegería a su vida con tanta seguridad como un águila que esconde a sus crías bajo sus alas. David nos muestra que Dios nos protegerá de esa manera a través de su oración, usando expresiones como estas. Así que, si sabemos que Dios protegerá a sus hijos amados de esa manera, podemos confiar más en Dios con tranquilidad en cualquier sufrimiento y tribulación.
David conoció exactamente a ese Dios. Por eso pudo orar así, de esa manera. Cuando los impíos que no conocen a Dios y viven sin Dios, tratan de vivir solo con las cosas de esta tierra, David estaba mirando un mundo completamente diferente. Él no miraba las cosas terrenales, sino estaba mirando el mundo verdadero que realmente llegaría para nosotros. Hay un mundo real. Sí. Abajo, versículo 14, aquí, Salmos 17, versículo 14, aquí dice así: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida dice así. David usó la frase, esta vida, esta vida. Y eso significa que él sabía y creía que había una vida real que viene, había una vida real. En muchas partes de la Biblia testifica que existe un mundo eterno después de la muerte. Muchas partes de la Biblia. Se puede decir que ese es el mundo verdadero, comparando con el mundo de esta vida limitada, ¿no? Sin embargo, muy lamentablemente, muchas personas viven pensando, si morimos, se acaba todo. Pensando así. Eso es un pensamiento muy triste y también muy peligroso. Aquí hay unos versículos que explican sobre el mundo venidero, o sea, el mundo eterno después de la muerte. Yo voy a leer San Mateo 12:32. Dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, dice, en el venidero. Marcos 10:30 también dice así: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero, dice, en el siglo venidero la vida eterna. San Lucas 18:30 dice también que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Siglo venidero. Primera de Corintios 15:19 dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Además de estos versículos que leímos, hay muchas palabras de la Biblia testifican y explican muy detalladamente que realmente existe el mundo verdadero, el mundo venidero después de la muerte. Por lo tanto, debemos darnos cuenta y saber a través de la Biblia que este mundo no es todo en lo que vivimos ahora. No es todo. El valor de la vida es absolutamente diferente entre la persona que piensa que este mundo es todo y la persona que realmente cree que hay otro mundo después de la muerte. Totalmente diferente. Como vemos anteriormente, los que creen que este mundo es todo, piensan así: vivamos una vida solo para el placer de mi cuerpo, placer carnal.
piensan así, de esa manera, y viviendo una vida vana sin Dios, al final, enfrentarán una destrucción eterna que es el infierno. ¿Mm? Pero, al contrario, los que conocen a Dios y creen exactamente que existe el mundo eterno después de la muerte, piensan así: vivamos una vida para Dios y para las cosas de Dios, fervorosamente, antes de terminar esta vida limitada. De esa manera, piensan. Así, de esa manera, ellos aprecian la vida que Dios les permitió y vivirán para glorificar a Dios con mucho valor. Podemos decir que esa es la forma de la vida más ideal y adecuada con el propósito de Dios, la cual Dios nos ha dado. Es decir, es la vida más bendita. Podemos decir así. Y David vivió una vida de esa manera, adecuadamente ante Dios. Por eso pudo confesar y orar hacia Dios en el Salmos capítulo 17, así. Versículo 15, Salmos 17, versículo 15, este versículo, si lo tienen, leamos juntos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta es la confesión y también la oración de David hacia Dios. Él supo exactamente que es real. ¿Por qué? Él es quien está de acuerdo con el corazón de Dios. Los que conocen el corazón de Dios y la voluntad de Dios saben lo que es real. ¿Por qué? Dios es real, ¿no? En realidad, entonces, las cosas de esta tierra no son reales. Pero, muy lamentablemente, los que no conocen a Dios viven siguiendo esas cosas terrenales que no son reales. Por eso, no se pueden obtener una satisfacción real. Todas esas cosas se desaparecerán. Es la vida de las personas que no conocen a Dios. Viven considerando lo falso como lo real. Nuestra vida es como una niebla, ¿no? Como una niebla que aparece por un rato y luego se desaparece, ¿no? Busquemos la Biblia, Santiago 4, versículo 14. Santiago 4, versículo 14, 4 y 14. Si lo tienen, leamos juntos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida sin Dios es como una niebla. Vivir siguiendo las cosas de la tierra es prestar atención a las cosas vanas que se desaparecerán. Y también es como un sueño, ¿no? Como un sueño. Nosotros no soñamos mucho, ¿no? Mientras dormimos. A veces en mis sueños me convierto en un Superman y vuelo por los cielos. Puedo convertirme en el rey de un país o puedo convertirme en una gran estrella de cine o cantante, etcétera, ¿no? En un sueño podemos hacer todo. Cuando soñamos, parece que todo es real, ¿no? Y sentimos mucha alegría, satisfacción y placer también.
Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría después de despertarnos? A veces el sueño parece tan real y por eso nos confundimos un rato. O a veces algunos sueños son tan dulces, entonces no queremos despertarnos y deseamos volver a ese sueño de nuevo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, cuando nos despertamos de cualquier sueño, se vuelve en solo una ilusión y lo que podemos ignorar fácilmente. Ese sueño no sirve de nada. Busquemos en la Biblia, Salmos capítulo 73, versículo 20. Salmos capítulo 73, versículo 20. Aquí define sobre el sueño. Salmos 73, versículo 20. Yo voy a leer. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Así, la Biblia define sobre el sueño, pero algunos le dan mucho significado a sus sueños y creer en ellos muy fervorosamente, pero eso no es bíblico. En nuestra época, Dios no se revela en sí mismo a través de los sueños de las personas. No. Ahora, no es necesario de usar hasta los sueños del hombre para revelar a Dios mismo. No es necesario. Absolutamente no necesario. Es porque la Biblia está completa, la cual es más exacta y clara que los sueños. Entonces, no hay ninguna razón para usar los sueños. Por lo tanto, si se trata de encontrar a Dios a través de los sueños del hombre, en lugar de la Biblia, podría caer en una falsa doctrina o misticismo completamente equivocado. Tenemos que cuidar bien entonces. Así que la fe es por el oír. La Biblia dice así, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios, no por un sueño del hombre, por la palabra de Dios. Entonces, les vuelvo a decir que creer en un sueño del hombre no es bíblico. Por favor, entonces, no es bíblico. Lo más cierto es que la Biblia dice que un sueño se puede menospreciar e ignorar. Y David sabía exactamente que vivir siguiendo las cosas terrenales es como un sueño, como un sueño. Entonces, se puede ignorar, entonces. Cuando los mundanos viven siguiendo las cosas terrenales como los sueños de este mundo para sus satisfacciones vanas, David confiesa así. Mire, aquí en capítulo 15, David confiesa de esa manera. Dice así, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. De esta manera, David confiesa. David sabía exactamente que habrá un día en el que nos despertaremos del sueño de este mundo y nos encontraremos con el Señor, es decir, él creía en la resurrección. Creía en la resurrección. Debido a que David tuvo la fe completa en Dios, sabía exactamente acerca de Dios, la vida después de la muerte y también la resurrección. Eso es lo real. David sabía que el momento de ver la imagen del Señor es la vida real.
Esa es la vida eterna y la vida real de los santos salvos. Se dice que los 70 o 80 años visibles de vida es una niebla que aparece y desaparece por un tiempo. Y el momento en que vemos la imagen del Señor en la eternidad es lo real, es lo real. Si comparamos el tiempo de la eternidad con los 70 o 80 años de la vida, esta vida que estamos viviendo será como la nada. Sin embargo, las personas que están dispuestas a vivir contentas, enfocándose en las cosas terrenales, toda su vida vana, son personas verdaderamente tontas y miserables. Podemos decir así. Una vida que no conoce a Dios sería como esa vida. Por ejemplo, si eligen entre vivir como el rico más grande del mundo en lugar de vivir en el cielo eterno y vivir como un mendigo más pobre del mundo en lugar de vivir en el infierno eterno. Pensemos, ¿qué elegirían ustedes? Por supuesto, elegir lo segundo es la elección correcta. Es el cielo, ¿no? Tenemos que elegir el cielo. Pero lo más importante es que este problema no es un juego donde se puede elegir así, de esa manera. No es un juego. Ese es un problema de nuestra vida muy importante y grave. Porque hay un mundo verdaderamente después de la muerte. O sea, existen el verdadero cielo e infierno, verdaderamente. Por lo tanto, los que no son salvos deben pensar profundamente en ese problema cuando esté vivos ahora. Deben darse cuenta de lo que es real y resolver el problema eterno. La respuesta está en Dios y en la Biblia, ¿no? Y debido a que somos cristianos salvos, o sea, somos protagonistas del cielo eterno, también nos convertimos en una persona que puede estar satisfecha solo con el Señor, con un corazón anheloso, como David. La satisfacción de los mundanos y de los cristianos son totalmente diferentes, ¿no? Por eso, en esta tierra, aunque vivimos como el que no es nada, el pobre, el que sufre y en la persecución, podemos vivir fuertemente y soportarlo con bien, porque sabemos cuál es la verdad, cuál es real. Y debido a que Dios conoce, abraza y restaura todo nuestro sufrimiento, tristeza, resentimiento y vergüenza en esta tierra, podemos confiar en ese amor de Dios y pasar bien estos tiempos difíciles. Por último, busquemos la Biblia, Salmos capítulo 17, versículo 7 al 8. Por último, Salmos 17, versículo 7 al 8. Si lo tienen, leamos juntos. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame
como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esa es la promesa de Dios y también la providencia de Dios para guiar nuestra vida en esta tierra. Hoy, a través de la oración de David, en el Salmos capítulo 17, hemos aprendido unas enseñanzas muy importantes que debemos saber siendo los cristianos. Espero que no olvidemos estas enseñanzas y guardemos estas en nuestros corazones para que la oración de David, de acuerdo con el corazón de Dios, pueda ser nuestra oración y también nuestra confesión. No se olviden estas enseñanzas y vamos a vivir más fuertemente y adecuadamente ante Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra poderosa a través del sermón dominical hoy. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para poder entender tu buena voluntad y seguir tus pasos adecuadamente, especialmente en esta situación muy difícil. Y te pedimos que muchas almas perdidas vuelvan a Cristo a través de nuestra vida adecuada para el Evangelio en esos últimos días. Para poder cumplirse este deseo anheloso, por favor, guía, protege y ayuda nuestra vida cristiana. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien y nos vemos pronto.